Europa y España en el momento de la conquista de América. A finales del siglo XV, Europa se encontraba en un proceso histórico cuyos elementos en grados muy diversos se entrelazaron para hacer posible la expansión del viejo mundo hacia territorios ignorados y el dominio de nuevas poblaciones por habitantes del viejo continente. La sociedad europea en la Edad Media ha sido caracterizada como una sociedad feudal, en la que la organización política se basó en relaciones personales de fidelidad y vasallaje entre señores, y la vida económica en la producción agraria de señoríos rurales y en menor grado en las manufacturas elaboradas por gremios artesanales urbanos. Todos estos elementos se encontraban en profunda crisis a finales de la Edad Media. El señorío, unidad económica agraria fundada en la explotación gratuita por parte de la nobleza del trabajo de los campesinos que estaban obligados a prestar a aquella diversos servicios laborales y a pagar tributos y rentas de varias clases, había sentido desde el siglo XIII el impacto del desarrollo de las ciudades. La crisis económica que se extendió por el occidente europeo a mediados del siglo XIV aumentó las dificultades de los señoríos. Hambrunas y pestes disminuyeron drásticamente la población, estrechando el mercado para los productos rurales y haciendo muy escasa la mano de obra campesina. Ante esta situación, los señores intentaron en muchos casos aumentar la explotación de siervos y campesinos libres y elevar las rentas de la tierra, lo que condujo a una violenta oleada de revueltas campesinas que, si no amenazaron directamente el orden señorial, pusieron al menos en crisis algunos de sus rasgos más odiosos y condujeron a adecuar en alguna medida al sector rural a las exigencias de un nuevo sistema económico. En las ciudades, la crisis económica que se prolongó durante la segunda mitad del siglo XIV y gran parte del siglo XV condujo a una acentuación de las restricciones gremiales tradicionales. Para mantener los precios y proteger la producción se apeló a una reglamentación cada vez más detallada de las labores artesanales e incluso a la reducción de las cantidades producidas. Al mismo tiempo, las oligarquías urbanas formadas por familias de comerciantes, financistas o maestros artesanos exitosos perdieron el interés en las actividades artesanales y comerciales, ahora menos lucrativas, y orientaron gran parte de su energía y sus ingresos a la compra de tierras, a la búsqueda de oportunidades de ennoblecimiento y a actividades de consumo suntuario. El clima de recesión fue acentuado por la situación monetaria, caracterizada por una caída de la circulación del oro y la plata. El aumento de los consumos suntuarios de la nobleza y el patriciado urbano debía pagarse con metales preciosos, especialmente en el oriente, de donde se importaban especias, telas y otros productos de lujo. La producción de metales, especialmente de plata, decreció bastante durante los años de la crisis. A esto se añadió la disminución del comercio con el Sudán, de donde se había obtenido buena parte del oro que circulaba en Europa. La crisis, no obstante, afectó a los diversos países en forma muy desigual. Aquellos que habían desarrollado sus economías urbanas en mayor grado y que contaban con un sistema artesanal gremial más firme, así como con una economía más monetaria, parecen haber sido los más afectados. Este fue el caso de Italia, Cataluña y algunas zonas de los Países Bajos. Pero donde era menor la vinculación con la vida monetaria, donde las ciudades eran menos independientes y las reglamentaciones urbanas y gremiales más débiles, el efecto de la crisis fue menor. Así el norte de Europa respondió mejor a las nuevas condiciones y poco a poco Flandes e Inglaterra desarrollaron una industria textil que comenzó a reemplazar la de Italia. En esos países los empresarios industriales establecieron sus talleres en el campo o aprovecharon las horas libres de los campesinos para realizar algunas etapas del proceso de producción textil. España, productora de lana, se orientó a aquellos países como proveedora de materias primas para su naciente sector industrial. El desarrollo de la economía monetaria, las dificultades de algunos sectores de la nobleza o su agotamiento en guerras y rivalidades, el renacimiento de ideales derivados del antiguo derecho romano, contribuyeron a afirmar un proceso de fortalecimiento del poder de los reyes, que se expresó en la recuperación de la soberanía cedida a los señores feudales, en la aparición de burocracias y ejércitos reales y en el desarrollo de sistemas tributarios con alguna eficacia. Mientras tanto, las actitudes culturales de los habitantes de Europa habían cambiado bastante, sobre todo en las ciudades donde el influjo de comerciantes, financistas, pilotos, geógrafos, entre otros, daba cierto énfasis en las preocupaciones mundanas y disminuía la importancia de las formas de pensamiento religioso. La cultura del Renacimiento, que se afirmó inicialmente en los centros urbanos italianos y se extendió a los demás países de Europa occidental, aunque llena de elementos contradictorios, estuvo marcada por la crítica a la tradición dogmática de la Iglesia,
la búsqueda de nuevas formas de religiosidad, la afirmación del individualismo, el creciente interés por el descubrimiento de los secretos del universo y del hombre, y por supuesto, por el redescubrimiento de las letras y las ciencias de la antigüedad. La ciencia y tecnología europeas se convirtieron hacia 1400 en las más avanzadas del universo, superando las creaciones chinas o del mundo árabe. Esta superioridad científica y tecnológica europea sería decisiva en los siglos siguientes y se haría cada día mayor, inicialmente en el contacto con nuevos pueblos. Resultó crucial la diferencia en dos áreas, la navegación y la guerra. Los avances en la navegación que se manifestaron en las técnicas de construcción de navíos, modificaciones en las formas de los cascos y el velamen, abrían el Atlántico a la actividad de marinos y descubridores europeos, irían a afectar la posición de los estados occidentales, al permitir a Inglaterra, Francia, España y Portugal lanzarse a una actividad comercial que antes había estado centrada en Italia. Por otro lado, las formas de hacer la guerra fueron afectadas sustancialmente con el descubrimiento de la pólvora, realizado por los chinos, pero aprovechado en forma rápida y eficaz por los europeos. Hacia 1320 comenzó el uso de los cañones en Europa y unos 150 años más tarde se empezaba a generalizar el de armas de fuego manuales. Las armas de fuego y los avances en la navegación unidos a otras ventajas culturales como el uso generalizado de la escritura y la disponibilidad de animales domésticos, en especial el caballo, permitieron a los europeos lanzarse a una etapa de descubrimientos y conquistas que inaugurarían hacia 1500 una fase completamente nueva del desarrollo de la llamada cultura occidental, la de la expansión de la civilización europea, el sometimiento de los demás pueblos al dominio colonial por parte del viejo continente y la unificación creciente del mundo bajo la tutela del capitalismo. El Reino de Castilla a fines de la Edad Media. España no parecía a finales del siglo XV destinada a un futuro muy brillante. Durante casi 800 años gran parte de la energía de los pueblos españoles se había desgastado en una lenta y larga lucha contra los árabes, lo que había dado un carácter peculiar a la sociedad y la mentalidad de los habitantes de la península. Al mismo tiempo, no se había logrado la unificación de la península bajo un solo reino y en su territorio existían todavía las monarquías Navarra, Portugal, Aragón y Castilla. Castilla contaba hacia 1500 con unos 6 o 7 millones de habitantes que ocupaban un territorio más bien árido y poco productivo. Durante los siglos de la Reconquista, la necesidad de poblar las zonas arrebatadas al enemigo había dado pie para que la monarquía ofreciera en los periodos iniciales condiciones favorables a los campesinos, sobre los que nunca recayó una condición plena de servidumbre, similar a la existente en otros países europeos. Pero la nobleza recibió de todos modos y en particular durante los últimos siglos de la Reconquista grandes territorios, principalmente en el sur del país, con los que se constituyeron inmensos señoríos bajo el control de órdenes religiosos militares o de nobles o grandes prelados. Durante la guerra con los árabes, la nobleza adquirió un etos militar y religioso más bien hostil a las actividades rutinarias de la vida económica. Acostumbrados a vivir del botín de la guerra y a fundar su poder en el dominio de la tierra, los nobles fueron adoptando una mentalidad dominada por virtudes militares como el valor y el honor. Los nobles se dedicaron con preferencia a la cría de ganado lanar, que encontraba amplios mercados a causa del dramático crecimiento de la industria textil europea. La introducción de las ovejas merino de África hacia 1300 permitió mejorar una producción ya muy rentable, y la peste negra de mediados del siglo XIV, al limitar la disponibilidad de mano de obra, cargó aún más la balanza en favor de la ganadería, menos exigente en este aspecto que la agricultura. El latifundio se extendió hasta niveles asombrosos. Se decía que Leonor de Albuquerque podía viajar de Aragón a Portugal sin dejar de pisar sus propias tierras, y se ha calculado que la nobleza, que representaba menos del 3% de la población, tenía el control del 97% de las tierras no eclesiásticas de Castilla y Aragón. En la mayor parte de Castilla los campesinos eran libres, aunque el límite entre servidumbre y libertad fuera muy borroso e incluyera todo un continuo de etapas intermedias, y usaban la tierra pagando a los titulares de los señoríos diversos derechos y rentas, y sujetándose mientras habitaran en la tierra del señor a sus poderes judiciales. Así pues, algunos de los rasgos del feudalismo, como la existencia de poder político y judicial en manos de los nobles, dueños de señoríos,
las relaciones de vasallaje entre el monarca y los nobles y las obligaciones de los servicios y tributos de los campesinos a los señores estuvieron presentes en España y se acentuaron durante los siglos XIII a XV. La fuerza de la nobleza y la debilidad correlativa de la corona, sin embargo, nunca se consagraron en un sistema constitucional que limitara explícitamente los poderes del monarca. Las cortes, representantes de la nobleza, la iglesia y algunas ciudades eran convocadas usualmente a voluntad de la corona, casi siempre cuando ésta requería algún subsidio para corregir sus habituales déficits o para iniciar una nueva campaña militar. Pero no se requería la aprobación de las Cortes para promulgar nuevas leyes, aunque sí para derogar las antiguas, y la nobleza y el clero, exentos de obligaciones tributarias, se desentendieron usualmente de las funciones de las Cortes y dejaron en las ciudades sufrir aisladas la presión fiscal del rey. Buena parte de las actividades comerciales y financieras fueron asumidas por extranjeros, como los italianos o judíos. Mientras la burguesía formaba un grupo débil, la iglesia adquiría un amplio poder. La guerra santa, religiosa y nacional al mismo tiempo, había dado a las órdenes militares religiosas, las de Calatrava, Alcántara y Santiago, inmensas riquezas y vastos señoríos en las zonas que había ayudado a ganar para el cristianismo. Obispos y clérigos exentos de impuestos acumularon concesiones y donaciones hasta que los ingresos de muchos preladios se igualaron a los de los más ricos nobles. El destino de la Iglesia se fue confundiendo con el de Castilla. A falta de una unidad nacional y cultural clara, se forjó sobre todo a partir del siglo XIII una exaltada unidad religiosa que adquiría ilimitado vigor con ocasión de cada guerra o cada crisis nacional. Los judíos tolerados en la Edad Media, a pesar de la legislación antisemita de la Iglesia, se convirtieron en objeto de odio popular desde las pestes del siglo XIV, a lo que se sumó la animadversión de los grupos tradicionales hacia quienes como prestamistas, usureros, cobradores de impuestos, etc., controlaban el poder financiero y buena parte del capital comercial. Solo el esfuerzo final de unificación nacional a fines del siglo XV hizo que la corona pusiera su fuerza en las luchas contra los judíos. En 1492, cuando la conquista de Granada eliminaba la última posesión árabe en la península, los judíos fueron definitivamente expulsados de Europa. La situación de Aragón. El reino de Aragón había tenido un desarrollo histórico muy diferente al de Castilla, menos poblado, contaría quizás con 1 millón de habitantes a finales del siglo XV. Formado por Cataluña, Aragón y Valencia, había consolidado entre 1270 y 1400 una economía basada en la producción y exportación de textiles. La monarquía, al servicio de un patriciado urbano que cosechaba los beneficios del comercio textil, emprendió exitosas aventuras imperiales que le permitieron incorporar en 1409 las islas de Cerdeña y Sicilia al centro aragonés. Las Cortes de Cataluña, Aragón y Valencia, apoyadas en el gran poder de la burguesía y en una tradición feudal más profunda que la de Castilla, se reunían con frecuencia y lograron consolidar un sistema constitucional en el que se definían claramente los poderes y obligaciones de gobernantes y gobernados. Las Cortes gozaban de poderes legislativos y para expedirse cualquier ley era necesario el consentimiento mutuo del rey y las Cortes. Pero Aragón, vinculado estrechamente a la economía urbana del Mediterráneo, sufrió con dureza la crisis de finales de la Edad Media. Ya para 1400 eran visibles las señales de decadencia. La población rural disminuía por las pestes, aprovechó la coyuntura para debilitar los derechos feudales y mejorar su situación. Una áspera lucha social se desarrolló durante toda la mitad del siglo XV y culminó en una guerra civil de 1462 a 1472, en la que confluyeron otros elementos de crisis. La industria textil se enfrentaba a una creciente competencia europea y muchos de los patricios urbanos prefirieron invertir sus capitales en tierras. Los genoveses desplazaron en parte a los aragoneses del comercio con Castilla y de las actividades financieras. El comercio con el Mediterráneo se hallaba hacia 1450 en clara decadencia. El rey abolió en 1455 los derechos feudales y la obligación de residir en la tierra del señor. La nobleza esperaba una eventual revocación de estas decisiones, pero la proclamación de Fernando el Católico como heredero de Aragón, en vez de su hermano medio Carlos, aliado de los nobles, hizo perder esperanzas a la nobleza, que se enfrentó entonces con las armas a la monarquía, una violenta guerra civil que se extendió por Aragón.
La unión de Castilla y Aragón. Los dos reinos de Castilla y Aragón eran los más importantes de la península ibérica al finalizar el siglo XV. Ambos habían incorporado varios reinos y dominios más pequeños en su proceso de expansión hacia el sur, y Castilla en especial había afirmado una voluntad de cruzada que podía ser puesta al servicio de ideales de unidad nacional. Pero la unión de los reinos, hecha posible por el matrimonio de los dos herederos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469. Aunque Fernando e Isabel gobernarían en forma conjunta al final de su reino, cada monarquía seguiría independiente. En la práctica, la unión, que era teóricamente de iguales, resultó en la subordinación de Aragón, el reino más avanzado y moderno, pero más débil demográfica y militarmente, a Castilla y a sus intereses. Los nuevos monarcas, apoyados en su creciente poder interno, lograron rápidamente la culminación de las luchas de la Reconquista. En 1482 Castilla se apoderó de Alhama, en 1487 cayó Málaga y en enero de 1492 fue capturado el último reducto árabe, Granada. Ahora solo quedaban en España, fuera de los cristianos viejos, los conversos judíos y los recientes conversos del Islam, los moriscos. Algunos moros de Aragón, que eran fuerza de trabajo de la nobleza, fueron tolerados hasta 1526, a cambio de esta unidad religiosa que iba a adquirir mucho peso en la mentalidad de los españoles. Sufría la economía, pues la salida de unos 120 a 150.000 judíos implicó el retiro de gran parte del capital comercial y financiero y la pérdida de muchos especialistas y artesanos, mientras que la expulsión de los árabes, que rehusaron convertirse, acentuó la debilidad de la agricultura española. La ausencia judía fue esencialmente grave y solo pudo ser suplida en parte por la intervención creciente de otros grupos capitalistas extranjeros. Genoveses, flamencos, alemanes pudieron así adquirir en un momento u otro el dominio de sectores claves de la economía española. Etapas decisivas en el proceso de afirmación de la autoridad real en Castilla fueron las Cortes de Madrigal, en 1476, en las que se creó un cuerpo permanente de policía y administración judicial rural, la Santa Hermandad, que logró pacificar el campo español, presa de bandidos y vagabundos. Las Cortes de Toledo en 1480 dieron un fuerte golpe a la nobleza al exigir que devolviera la mitad de todo el ingreso usurpado al rey por los nobles desde 1464. Les quedaba en todo caso la mitad del usurpado, y pronto muchos nobles fueron compensados por lo que debieron ceder. Además, se instauró un consejo real, el Consejo de Castilla, que reemplazó a la nobleza en el ejercicio de las funciones políticas de la corte. El Consejo de Indias estuvo compuesto en su mayoría por letrados, burgueses o plebeyos, usualmente fieles a la corona a la que debían su encubrimiento y desligados de toda solidaridad de clase con la burguesía o los sectores populares. En efecto, a partir de 1480 la corona nombró corregidores delegados directos suyos en casi todas las ciudades. Estos nuevos funcionarios limitaron de manera drástica las funciones de los cabildos, la institución en la que se expresaban los intereses autónomos urbanos. Nuevas tierras fueron concedidas a los nobles tras la conquista de Granada. En 1515 se conformó y extendió el derecho a establecer mayorazgos, lo que reforzaba el orden estamental español. En el terreno económico, la corona adoptó políticas monopolistas. El tráfico de lana fue entregado al consulado de Burgos en 1494, siguiendo antecedentes aragonenses, con el objetivo adicional de facilitar el cobro de tributos a una de las fuentes esenciales de ingresos de los reyes. Fernando, siguiendo el ejemplo aragonés, trató de organizar estas industrias en gremios, lo que iría a dificultar su desarrollo. En un momento en el que los gremios entraban en crisis en Europa, la adopción de una política de este tipo, hostil a innovaciones tecnológicas, disminuciones de costos y aumentos de la producción, no podía ser más inadecuada. Pero a pesar de que la política económica de los reyes católicos no condujo a un desarrollo importante de la producción española, excepto indirectamente en cuanto garantizaron un buen grado de paz interior, y en la medida en que apoyaron las expediciones de descubrimiento y conquista de América. La política tributaria fue mucho más exitosa. La corona aumentó sus ingresos en forma extraordinaria y logró en la práctica una plena independencia de las contribuciones de las cortes. A los anteriores aspectos de afirmación del poder real se añadió la política relativa a la Iglesia.
Una de las más importantes medidas de los reyes fue incorporar con la corona las órdenes religiosas militares, colocando a Fernando como patrón. Con esta medida se incorporaban al dominio real tal vez 1.000.000 de vasallos y se ponían en manos de Fernando unos 1.500 cargos para premiar a sus amigos. El proceso siguió y otra vez interesado en apoyo en los conflictos italianos, Alejandro VI concibió en 1493 el derecho exclusive a evangelizar en América, fuera de legitimar la autoridad temporal de los reyes españoles sobre los territorios descubiertos, y en 1501 decidió los diezmos que se cobraran en las nuevas tierras. Julio II, el belicoso sucesor de Alejandro, entregó en 1508 el patronato sobre las iglesias de Indias y Adriano VI dio a Carlos V en 1523 el derecho de presentación de todos los obispos de España, con lo que se garantizaba la subordinación política de la Iglesia al Estado español. Con un Estado más moderno y efectivo del que existía pocas décadas antes, capaz de recaudar una elevada tributación, de imponer su voluntad sobre nobles, ciudades y prelados, España se encontraba en una nueva situación a finales del siglo XV. La monarquía había acumulado suficiente poder para apoyar con decisiones las empresas imperiales que pronto se plantearían a España, en parte como continuación del impulso de la misma Reconquista. La nobleza beneficiada con su poderío económico en aumento y por la eliminación de los sectores burgueses estaba lista para empresas imperiales en Europa y para buscar beneficios eventuales en la conquista de América. La estructura económica española, aunque no era muy sana, ni pudiera transformarse fácilmente para romper las limitaciones que en especial le imponía la situación agraria, podía sin embargo soportar una alta dosis de tributación. La experiencia de la Reconquista y la de los dominios aragoneses en Italia dieron a España, tanto al prestar gran importancia a las virtudes y habilidades militares, y al orientar buena parte de la población hacia ideales guerreros, como al conformar antecedentes para la administración de colonias y poblaciones conquistadas, una experiencia de la que se nutría en el proceso de la conquista americana.